Hoy los pastores están en Moniquirá, están predicando en un congreso de jóvenes, La Resistencia se llama por allá, predicando a líderes jóvenes y me han encomendado que esté hoy con ustedes. Entonces, ténganme paciencia. Los que me conocen saben que a mí me fascinan los superhéroes, ¿cierto? Pero no me dieron permiso para hablarles del evangelio de Batman ni de Iron Man. Pero en la Biblia hay héroes. De hecho, tenemos una galería completa de héroes que está en Hebreos 11. El mensaje de hoy va a girar alrededor de Hebreos 11. No tenemos tiempo para leerlo completo, pero les encargo cada uno allí en sus casas, en sus familias, estudien Hebreos 11. Porque hoy vamos a hablar de los héroes de la fe. Pero antes de comenzar con esto, quiero decir, el héroe es el que, claro, entiende su propósito, entiende su llamado, ¿cierto? Pero ¿qué es este propósito? Es comprender para qué Dios nos puso en esta tierra. En revelar, los que hayan tomado revelar, muchas veces les he dicho, la razón por la que uno recibe a Jesús en su corazón, ¿cierto? Señor, te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Y no cae uno muerto ahí de una vez y se va para el cielo a estar en la presencia de Dios. Es porque hay algo más que hacer, ¿cierto? Hay un plan. Ese plan es un llamado muy específico que Dios tiene con cada uno y es lo que llamamos naturalmente propósito. Pero entonces los quiero dejar con una inquietud para empezar y es, ¿qué pasa si yo me rehúso a seguir ese propósito? Porque con temor a equivocarme yo diría que es posible estorbar el plan de Dios. Ahora, esto suena muy fuerte, pero no, a ver. Dios es soberano, y vamos por partes. Dios es soberano, tiene un gran plan, su voluntad siempre se hace en toda la tierra, ¿cierto? Pero Dios también me dotó a mí de libertad. Y como yo tengo libertad, yo tengo la libertad de escoger, Dios, no quiero nada contigo, ¿cierto? Tengo la libertad de poder ignorarlo. De hecho, esa es la libertad que vemos desde el principio de los días en el Edén. Y lo quiero ilustrar con un libro que hay por ahí de C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, en donde él pinta el siguiente cuadro. Está Eva, la primera mujer en el Edén, inocente. Ella no sabe, todavía no ha tomado el fruto, ella no comprende qué es el bien, no comprende qué es el mal, completamente inocente. Y también está Satanás por ahí, preparado para tentarla, para decirle, no, es que el fruto sabe rico, es que tienes que desobedecer es lo máximo. Esta mujer no comprende ese concepto, pero adicionalmente en este cuadro va a entrar un personaje que Dios envía, que es un hombre que ya conoce toda la historia que pasa después de la caída, y él es enviado para intentar persuadir a Eva de que no caiga, de que no desobedezca. Y bueno, me pidieron que no profundizara demasiado en este argumento, pero el diablo trata de convencerla diciendo, no, es que desobedecer, al final Dios va a arreglar todo. Usted sabe que Dios va a arreglar todo. Usted que ya conoce la historia, niéguemelo. Dios arregla todo si Eva desobedece. Y lo que Dios le revela a este hombre es, bueno, lo que pasa es que Dios es bueno. Dios es bueno y es misericordioso. Entonces, todo lo torcido, todo lo que sale de su plan original, Él lo endereza porque es bueno, porque es misericordioso, porque nos ama. Pero eso no quiere decir que su plan original fuera la caída, en este caso, que su plan original fuera que las cosas se torcieran. Lo que pasa es que Él lo incorpora, Él no deja que las cosas se caigan, ¿bien? Entonces, tenemos este punto y es, tenemos la oportunidad o bien de escoger, aportar a ese plan grandioso de salvación, poniendo nuestros dones y talentos, usando nuestro propósito en manos de Dios, o tenemos la oportunidad de ignorarlo. Y miren, lo quiero ilustrar con Deuteronomio 30, de los versículos 11 al 20. Dice, estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos. Y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepa que de seguro morirán.
No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Entonces, ¿qué pasa en este versículo? Los israelitas han estado dando vueltas por el desierto, ¿cierto? Han vivido aventuras y desventuras, el agua amarga, el maná, las columnas de fuego. Han pasado muchísimas cosas. Y bueno, toda una generación de incrédulos que salieron de Egipto, ellos tuvieron que morir incluso en el desierto para que se levantara otra nueva generación que sí creía que iba a llegar a esa tierra prometida, ¿cierto? Que se iba a apropiar de ese propósito. Y antes de entrar, Moisés los reúne a todos y se echa un discursote tan largo que es todo el libro de Deuteronomio, básicamente. Y lo que acabamos de leer es Moisés dándoles estas instrucciones. Escojan la vida. Y vayamos rápidamente a los versículos 15 y 19 otra vez. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. En algunas otras versiones ustedes leerán, yo te mando que escojas la vida. Pero al final es Dios diciendo, la decisión es tuya. Vida o muerte. ¿Qué quieres? ¿Quieres cumplir con el propósito? ¿Quieres, en este caso de los israelitas, entrar a la tierra prometida y seguir como yo te estoy bendiciendo? ¿O quieres irte por ahí y ser libre? Y ese punto de que Dios nos da a elegir, es importante entender que lo que Dios quiere con nosotros es bueno. El versículo famoso de la Biblia, Jeremías 29:11. Si quieren, recítenlo, vean. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Y por qué traigo este versículo de Jeremías? Porque así como empecé diciendo que Dios, como es bueno, todo lo que se sale de ese plan, Él lo vuelve a arreglar. Todo lo torcido, Él lo endereza. Eso es lo que pasó en ese momento de este versículo de Jeremías. El reino de Judá se había torcido por completo. Ellos, llegado el momento, le dijeron a Dios, no, sabes, déjanos en paz, nosotros corremos nuestro propio camino. Y todo se fue torciendo y torciendo y torciendo y torciendo. Pero Dios le dice a Jeremías, yo tengo un plan para ustedes, o sea, yo puedo otra vez enderezarlo todo. Y quiero que pienses que tal vez has vivido una vida que se ha torcido, que se te ha ido, pero por eso está esa promesa. Así como Dios le promete al reino de Judá, también te promete a ti. Así esté todo bien torcido, mis planes para ti son buenos. Yo lo puedo arreglar. ¿Bien? Y todo esto para decirles que imagínense que la gente, todo el mundo, en todo el mundo, decidiera vivir al pie de la letra con el plan y el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Se imaginan cómo sería la tierra? Un mundo que no estuviera torcido. Y es lo que Dios promete al final, Apocalipsis 21, del 3 al 4. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. O sea que Dios nos promete al final, y ese es nuestro destino último, y esa es nuestra fe y nuestra esperanza más grande, que todo lo que está torcido al final, Él lo va a arreglar. Pero bueno, vayamos entonces ahora a Hebreos. Y en Hebreos lo que vamos a ver es una galería que llama el autor de Hebreos. Si por algún momento se me escapa que el autor de Hebreos es Pablo, ustedes me perdonan, es autor anónimo, pero me podría confundir. Pero entonces el autor de Hebreos, él le pone, obviamente se está dirigiendo a los judíos, y hace una galería de un montón de héroes en el capítulo 11, que todos vienen, todos han sido judíos, y él dice todos cómo han destacado, ¿cierto? Por alguna razón en específico. No nos vamos a detener en cada uno, nos vamos a detener en 6 partes del capítulo, pero lo que les digo, estudien en sus casas Hebreos 11, porque
Es sobre lo que gira esto. Y es que yo veo que para cumplir ese propósito que Dios le dio a cada uno de estos héroes, y para cumplir el propósito que Dios nos da a nosotros, lo que necesitamos es confianza. Y vamos a ver cómo cada uno de estos héroes, de manera diferente, confía. Entonces, iniciemos con Abel. Abel, el hombre que honró a Dios con lo mejor que tenía para dar. Entonces, en Génesis 4 tenemos la historia de estos dos hermanos que cada uno lleva una ofrenda, ¿cierto? Caín y Abel. La ofrenda de Caín, Dios no la mira con agrado, la de Abel sí. ¿Y qué tuvo de diferente la ofrenda de Abel? Pues nos dice la Biblia que él escogió lo mejor que había en su rebaño, ¿cierto? Es decir, un corderito que seguramente si hubiera vivido muchos años más hubiera crecido grande, gordo, hubiera estado bueno para una cena navideña, hubiera tenido un montón de lana, hubiera producido mucha plata. Pero ese es el que Abel escoge para dárselo a Dios. Escoge lo mejor. Y aquí quiero contar un cuento. Lo voy a leer aquí porque si no luego me enredo y no lo cuento bien. Entonces dice, había una vez un mendigo que todos los días se sentaba a las puertas de su aldea a pedir limosna. Para comer, lo único que el hombre tenía era 10 granos de arroz y una naranja. Mientras el hombre se quejaba, porque ese día no le habían dado limosna, vio que a lo lejos se acercaba un señor, el señor del castillo, quien tenía fama de ser un hombre justo. El mendigo se alistó. «Unas monedas de oro por piedad, gran señor». El noble, que iba entrando con su séquito, se detuvo. «¿Sabes quién soy yo?», le preguntó al mendigo. «Usted es el señor del castillo», le contestó, «dueño de todas estas tierras». «Dices bien. ¿Ahora no crees que debería ser tú quien me diera algo a mí?». El mendigo se enojó. No podía creer que el señor del castillo le estuviera pidiendo a él. «Soy un mendigo, no tengo nada que darle, mi señor». El noble, haciendo como que se iba, le dijo, «Algo deberás tener. ¿De verdad vas a desperdiciar la oportunidad de ganarte el favor del señor del castillo?». El mendigo seguía enojado, pero pensó que al final el noble tenía razón. Así que miró lo único que tenía, la naranja y los 10 granos de arroz, y pensó, la naranja es mucho para este noble tacaño. Así que tomó 3 granos de arroz y se los entregó al noble. «Que así sea», dijo el señor del castillo, y abriendo su bolsillo antes de marcharse, le dio 3 monedas de oro al mendigo. «Espere, mi señor», gritó el mendigo, «también tengo una naranja». El noble, alejándose, contestó, «Solo de lo que hay en tu corazón podrás recibir». Y esta es la historia de la ofrenda de Abel. ¿Confías en Dios? ¿Te cuesta entregarle cosas a Dios? Y no estoy hablando de dinero, porque se trata solamente de dar con alegría todo lo que tenemos, darle a Dios. Y es que a veces nos pasa lo del mendigo, creemos que Dios es cruel por pedir algo de nosotros. Pero resulta que si Dios pide algo de nosotros, no es porque le haga falta, es para probar en dónde está nuestro corazón. Y lo que les digo no es solo dinero. Cuando tú vienes a servir, ¿sirves con el tiempo que te sobra? ¿O estás dando de corazón? ¿Para ti servir son los 3 granos de arroz o es la naranja? Cuando das, sí, efectivamente tus ofrendas, ¿lo haces con toda la convicción, das con alegría? Es como la historia de Jesús cuando dice que esta ancianita dio básicamente 2 monedas de 50 pesos y Jesús dice, ella fue la que más dio. No es tema de cantidad, sino de qué corazón tenemos para honrar a Dios. Y claro, eso viene de nuestra confianza en Él. Así que, ¿qué nos enseña Abel? Que cuando confiamos en Dios, es fácil tenerlo a Él como prioridad. Es fácil darle, porque sabemos que no vamos a perder nada. Es Dios el que nos va a devolver todo lo que le damos. ¿Bien? Ok. Abel. Pasemos a nuestro segundo héroe. Abraham. Abraham hablando de darle todo a Dios, ¿no?
Y Abraham lo que nos cuenta es, lo que nos enseña Abraham es sobre la obediencia, ¿no? Entonces, en Génesis, en Hebreos primero, empezando en Hebreos, nos muestran a un Abraham que dice algo así como, por la fe Abraham fue llamado amigo de Dios. Por la fe Abraham recuperó en algún sentido a su hijo entre los muertos porque estuvo dispuesto a dárselo a Dios, ¿cierto? Y uno dice, wow, Abraham era épico, legendario. Pero cuando empezamos a ver la historia de Abraham en Génesis 12, nos damos cuenta que no siempre fue así. Ese Abraham que nos habla Hebreos 11 no es el mismo del inicio de la historia. Y aquí vemos es que la obediencia es como un músculo que se empieza a desarrollar, ¿cierto? Es un hombre que para llegar a ese punto de obediencia tuvo que pasar varios procesos. Al principio de la historia en Génesis vamos a ver que Dios le dice, vete, deja tu tierra, deja tu parentela. Y Abraham dice, ok, me voy, dejo mi tierra, pero se va con el papá y se va con el sobrino. El papá se muere y el sobrino, y aquí es donde empezamos a ver los problemas de obedecer parcialmente cuando Dios nos dice algo. El sobrino sí va, termina en Sodoma y Gomorra, la historia que todos conocemos, se muere su esposa, se convierte en una estatua de sal. De pronto lo que algunos no tengan tan presente es que Lot se va con 2 hijitas y esas 2 hijitas por allá lo emborrachan, cometen incesto con él y de esos hijos que ellas tienen nacen otras 2 naciones que le van a causar a Israel un montón de problemas más adelante. Luego, ¿qué ocurre también? Abraham, a pesar de que tenía una promesa de Dios, todo el tiempo andaba temeroso, contrario a confiar. Él cuando llegaba a un pueblo siempre presentaba a la esposa como la hermana, ¿cierto? Decía, usted va a decir que usted es mi hermana porque si no me matan por quitármela a usted. Y al final eso empezaba a causar problemas, ¿no? Porque el faraón se le ponía bravo y bueno, al final Dios utilizaba la circunstancia igual para bendecirlo, los torcidos lo enderezaba, pero le causó bastantes problemas. Y no le vamos a echar toda el agua sucia a Abraham. Yo creo que lo bonito de la historia de Abraham es lo que Dios le vive recordando a los israelitas todo el tiempo y es que no somos la gran cosa. Así como Abraham tampoco era la gran cosa. Los israelitas antes de entrar en esa tierra prometida, ¿cierto? Dios les dice, cuando ustedes estén allá y hayan prosperado y las maticas les den frutos y el ganado esté bien gordo, no vayan a pensar que fue porque ustedes fueron muy inteligentes, porque ustedes son unos duros, sino fue porque yo los escogí. Yo escogí a una nación chiquitica para mostrar todo mi poder. Y más adelante también Jesús va a decir en el Nuevo Testamento, de lo vil y menospreciado del mundo, de la cochinada del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, al final lo que Dios necesita es que pongamos toda nuestra confianza en Él para hacer lo que llegó a hacer con Abraham. Dios miró a Abraham con absoluta gracia, no mirando sus talentos, no mirando qué tenía para ofrecer, sino mirando qué clase de corazón tenía. ¿Y cómo termina Abraham? Ahora sí, como vimos en Hebreos 11, capaz de que si Dios le dice, entrégame al único hijo que te queda para cumplir esta promesa, Abraham confía ya en Dios y dice, Dios algo hará. Y por eso es un personaje tan importante en la Biblia, porque sí, lo conocemos como el amigo de Dios, pero es que Abraham tuvo el honor, el privilegio por esa confianza de experimentar el corazón del Padre. Dios le mostró a Abraham miles y miles y miles de años antes de la venida de Jesús que él sí iba a entregar a su hijo, que Dios mismo sí iba a entregar a su hijo para salvación de muchos, para bendecir a la tierra, así como Abraham iba a entregar a Isaac. Bien, entonces, ¿en qué áreas nos cuesta obedecer a Dios? ¿A qué nos cuesta renunciar? ¿Cuál es nuestro Isaac? Como en la historia sí, de Abraham, que a veces decimos, Dios me está pidiendo algo que es muy difícil. O por otro lado, tal vez tú ya tienes claro, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y te lo has repetido, tal vez te lo has repetido desde niño, ¿cierto? Tal vez confías plenamente en Dios, sabes que Dios tiene un plan,
Pero ¿de verdad vives así? ¿De verdad lo tienes aquí? No solo aquí, aquí. De verdad, cuando Dios te dice, bueno, renuncia al trabajo, ¿lo haces? Es difícil, pero es importante obedecer. Y esa obediencia viene de la confianza. Ok. Entonces, Abel nos muestra que la confianza nos permite fácilmente poner a Dios primero. Abraham nos muestra que la confianza nos permite obedecer. Ahora vamos a nuestro siguiente héroe, que es José. José, que se acordó de Dios en la cima del mundo, porque a veces el plan de Dios es que seas un día un esclavo para que al otro día seas rey y puedas gobernar bien. Entonces, una frase cliché que escuché por ahí: tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos, y esos buenos tiempos, cuando las cosas se dan fácil, crean hombres débiles. Y creo que esta frase la podemos aplicar a la historia de José. José, bueno, la mamá de José fue Raquel. Raquel era la esposa favorita de su papá, de Jacob. La esposa favorita porque el hombre estaba tan tragado que estuvo dispuesto a trabajar 14 años sin paga para poderse casar con ella. Y hoy en día los noviazgos duran 3 meses. Entonces, si Jacob quería tener un heredero de la promesa, así como sus antecesores, su abuelo y su papá, ese seguramente iba a ser un hijo de Raquel. ¿Y qué pasaba? Que Raquel aparentemente era estéril, no le daba hijos, ¿cierto? El último hijo que le nació, pero cuando empieza la historia de José, es precisamente José. Y José, a los 17 años, nos cuenta la Biblia pues, que era el menor de sus hermanos. Esta historia la podemos encontrar en Génesis 29:31 y Génesis 30:23. Y entonces, José, hay 2 posibles posturas acerca de José. Primero, podríamos creer que José era el niño orgulloso, era Kiko, ¿sí? Entonces él llegaba donde los hermanos y les decía, bueno, yo me soñé que ustedes se van a arrodillar delante de mí y yo soy el más. O, por otro lado, no el Kiko, sino más bien de pronto el Godínez, para hablar en los mismos términos. Es decir, era ingenuo, profundamente ingenuo. Es decir, no sabía que de repente contarle sus sueños a todo el mundo a diestra y siniestra podía causarle problemas. Fuera que estuviera ingenuo o que fuera egocéntrico, lo que podemos coincidir es que sí tenía carácter débil. Así como el orgulloso en realidad tiene un carácter frágil, el ingenuo también. Y mereciéndolo o no, esforzándose o no, se gana el rencor de sus hermanos, obviamente, por andar contando esos sueños, ¿cierto? Hasta una vez el papá lo regaña y le dice, entonces ahora es que su mamá y yo nos vamos a arrodillar delante de usted y lo vamos a servir. Y bueno, se gana este rencor de sus hermanos y lo venden, ¿cierto? Lo venden y el niño mimado pasa a estar en la base de la jerarquía social de Egipto en el momento, es decir, a ser un vil esclavo. Pero José insiste, no, Dios tiene un plan, yo me voy a guardar para Dios, voy a recordar todos los valores que me enseñó mi papá sobre Dios y que también él los aprendió de su abuelo. Y cuando todo parecía ir bien, cuando él empezó siendo esclavo, pero lo iban poniendo como el mayordomo de la casa prácticamente, ¿cierto? Iba ascendiendo, la vida le da otro golpe, ¿no? Y es que aquí pasa algo sin explicación. ¿Por qué si él es el muchacho bueno que quiere guardar los principios de Dios, termina en la cárcel como el peor criminal por supuestamente haber intentado abusar sexualmente de la esposa de su patrón? Pero Dios estaba haciendo algo con José. Iban a venir tiempos difíciles, como sabemos, que iban a amenazar la supervivencia de toda la región, incluida la de los hermanos de él, la de su papá. Y Dios, con estas circunstancias, estaba forjando a un hombre. Entonces, ¿qué pasa con esta historia?
Yo creo que Dios le permite ver a José la fotografía final, muy temprana edad. Tiene 17 años y ya José sabe que él va a ser el más grande de sus hermanos, ¿cierto? Y esa fotografía, evidentemente, al final en el relato bíblico vamos a ver que se cumple, ¿cierto? Pero el hecho de que Dios nos muestre a nosotros esa foto del final, ¿cierto? El hecho de que Dios nos dote a nosotros de algún sueño que nos diga, es por acá, y no solo nos diga es por acá, sino voy a hacer de ti esto tan grande que voy a hacer, no es para que nos quedemos allá chicaneando sobre el tema, es para que nos preparemos. Si Dios te dice, te voy a dar una gran empresa, no es para que digas, aleluya, es para que te prepares. Para que cuando llegues al tiempo de que Dios evidentemente te entregue la empresa, porque si Él te lo digo, seguro que te lo va a cumplir, tú sepas administrarla y no te clave la diana y te toque cerrar el chuzo, ¿cierto? Y aquí lo que quiero es comparar qué pasa con ese niño débil y luego el hombre fuerte en el que se convierte José. Miremos el niño débil. Génesis 37, del 5 al 10. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y entonces ahí podemos ver a un José que está completamente centrado en que Dios me lo dijo, Dios me lo reveló, declaro, decreto, profetizo. 2020, el año de la bendición, ¿cierto? Pero ahora miremos a este hombre fuerte, José, que cuando se encuentra con sus hermanos después de todo este tiempo, Génesis 45, del 4 al 8, pasa esto. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como el gobernador de Egipto. Al final, José entendió que él no era una superestrella porque Dios lo había escogido, sino que toda la gloria y todo el honor tenía que ser completamente para Dios. Y entonces aquí hay 2 puntos que quiero resaltar. Sí, lo que ya dije, el hecho de que podamos tener la fotografía del final no es para que nos inflemos de orgullo, sino para que nos preparemos. Pero segundo, que en esas circunstancias, en esas situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es lo que hizo José, devolverle toda la gloria a Dios. Porque es que este relato pone en perspectiva los golpes que nos da la vida. Y es lo que nos enseña José. ¿Vas a confiar en Dios a pesar de que la vida te dé golpes? ¿Vas a reconocer lo que cantamos en esta canción aunque no te pueda ver, sé que estás orando? Porque a veces nos cuesta ver que el familiar no recibe sanidad, que a veces no ocurre el milagro, ¿cierto? Y decimos, Dios, ¿en dónde estás? Pero lo que tenemos es que confiar en que Dios está haciendo de nosotros algo. Y no, esto no es un mensaje para jóvenes porque ninguno de los que está aquí es un producto terminado por Dios. Dios nos va a seguir perfeccionando hasta el último de nuestros días. Así que el punto es, ¿vas a reconocer a Dios en esas situaciones difíciles? ¿Vas a confiar en Él a pesar de que a veces hayan situaciones dolorosas que parece que no tienen respuesta, que parece que Dios no es justo? ¿Vas a seguir confiando? Ok. Abel.
Ok, Abel, el hombre que cuando confiamos nos queda fácil darle lo mejor a Dios, ¿cierto? Abraham, si confiamos en Dios podemos obedecer fácilmente, muy bien. Ahora José, confiar a pesar de los golpes de la vida, porque Dios está forjando algo en nosotros. Y ahora vayamos a Moisés. Moisés, el príncipe exiliado, le he puesto aquí. Y la palabra príncipe va a ser bien importante. Moisés, como ustedes saben, fue criado como un príncipe, ¿cierto? Él fue un milagro que sobreviviera en ese Nilo cuando hubo esa matanza. Y la explicación que la hija del faraón le dio al faraón fue: no, ese niño yo me lo encontré. No, mentiras. Él aparece allá, ¿cierto? Y es criado como un noble, absolutamente. Es criado con la mejor educación de Egipto, seguramente criado por los sacerdotes en ese entonces, para ser un gobernante, para ocupar una posición privilegiada en algún momento. Pero el plan de Dios, ¿qué quería hacer Dios con Moisés? Pues todos sabemos, el plan era que él iba a llevar a una nación de esclavos acostumbrados a vivir de sobras, de migajas, a costillas de sus amos, a la merced de sus amos, a ser una nación de guerreros conquistadores que iban a entrar en esa tierra prometida. Pero antes lo que vemos es que él tenía que dejar de ser un príncipe para cumplir en ese plan. Y vayamos a Éxodo 2, versículos del 11 al 15. Dice: un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Es decir, se fue a vivir al exilio, pero sus días no acabaron en el exilio. Otra vez Dios tenía un plan, Dios todo lo torcido lo endereza. Y en este caso, ¿qué le faltaba a Moisés para enfrentarse a todos esos años de esta gente tan terca? Ser papá. Y en ese exilio, él, claro, se convierte en padre. Y después de toda esa experiencia de la paternidad, de haber sido criado como un príncipe, de saber cómo liderar, es que ahí sí regresa. Regresa no como un príncipe, sino como un hermano mayor, como un papá que va a guiar a todo ese pueblo a conquistar. ¿Y por qué mencionó tanto esto del príncipe? Porque yo creo que así como Abraham, con todas sus imperfecciones, se le concedió el privilegio de experimentar el corazón del Padre, a Moisés se le concedió el privilegio de experimentar el corazón del Hijo, con todas sus imperfecciones. En Hebreos 2:11 vemos que se nos explica el plan de salvación en términos de hermandad. Dice: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y así como Moisés, Jesús también fue ese príncipe que se despojó de ser príncipe, ¿cierto? Que fue donde los suyos, como dice aquí en Hebreos, donde sus hermanos lo rechazaron rotundamente. Pero que se convirtió en ese líder que iba a sacar a sus hermanos de la esclavitud. Ya no estamos hablando de Egipto, sino de la esclavitud al pecado, y guiarlos a una tierra prometida, que en este caso es el cielo que Jesús nos promete al final de nuestros días, ¿cierto? Y hay 2 formas en las que tú puedes ser un príncipe. Creo que hay una forma física en la que tal vez tú naciste en una posición privilegiada, naciste con todas las comodidades, naciste con algunos lujos, tuviste el privilegio de poder estudiar donde querías, de viajar a donde querías. Esa es una forma en la que pudiste haber sido un príncipe. O tal vez, y aquí quiero hablarle sobre todo un poco más a los jóvenes, fuiste un príncipe porque cuando naciste tus papás ya conocían de Dios. Tuviste una posición privilegiada allí. Y sea lo uno o lo otro, lo que les quiero decir es: no esperen a vivir una triste historia para apropiarse del llamado que Dios tiene para ustedes.
Porque como cristianos estamos acostumbrados a las tristes historias. Y gracias a Dios por el predicador que antes se drogaba 5 veces al día y hoy le da la gloria a Dios. Gracias a Dios por esos hogares profundamente quebrantados donde volaba la loza por todos lados de tanta pelea. Y hoy en día son un ejemplo de lo que Dios puede hacer en un matrimonio. Gracias a Dios de verdad por esos testimonios. Pero ¿por qué esperar a que las cosas se tuerzan si ya eres un príncipe? ¿Qué te detiene a ejercer tu llamado como príncipe? Porque Dios nos ha llamado hijos y Él es el rey. ¿Piensas que de pronto te vas a perder de cosas de la mundoaventura? ¿O te da miedo? ¿O te da miedo porque Moisés le dio miedo? ¿Y qué pasaba cuando le decían, no, es que usted no tiene autoridad para hablarnos, usted con qué autoridad va a venir a hablarnos si usted estaba por allá en otro lado? ¿Y qué decía Moisés? Yo soy, me ha enviado. Podrías hacer lo mismo. La confianza para ejercer tu llamado sin antes haber torcido las cosas viene de tu relación con Dios. ¿Bien? Ok. Siguiente héroe. Y ya casi vamos a terminar. Aquí aparece una mujer en la historia y es Rahab o Rahab. Este personaje me conmueve profundamente porque es de estos personajes que aparecen en la Biblia 2 o 3 versículos y no volvemos a escuchar más de ellos, ¿cierto? Y creo que lo que ella nos enseña es que solo tenemos que darnos la oportunidad de hacer parte de ese plan de Dios. Miren, en Josué 2, versículo 11, vemos por qué aparece Rahab en esta lista. Y dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Ella tenía esa claridad y todavía no sabemos por qué tenía esa claridad. Ahora, ¿quién era ella? Era una prostituta que vivía en Jericó y estaba allí antes de que los israelitas fueran a entrar a conquistar toda esa tierra prometida, ¿cierto? Las famosas 7 vueltas que vemos en las películas de Semana Santa, todo esto. Y ella le dice a unos espías que son enviados allí para tantear el terreno, les dice esto, yo sé que el Señor es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Esa fue su confesión de fe. Y es que el hecho de que sea una prostituta nos permite saber rápidamente que era una persona menospreciada. En esa época, una mujer que fuera prostituta era una cosa. No se le consideraba digna de ningún tipo de respeto. ¿Y cuál es la importancia de Rahab? Algunos tal vez no sepan quién es ella. Bueno, en Mateo 1:5 nos damos cuenta que Rahab, solo por haber dicho eso, es la bisabuela del rey David. Es decir, que Jesús desciende de Rahab, terrenalmente hablando. Y aquí, contrario a los que nacen príncipes, a veces naciste mal. A veces cuando naciste ya todo estaba torcido, ¿cierto? Y a veces crees que no tienes ningún talento, no tienes ningún don, no tienes ningún tipo de dignidad. A veces también, no sé, te vives pensando que como tus papás, no sé, fuiste un accidente, una noche de aburrimiento porque se fue Netflix. Entonces tú no tienes ningún propósito, no te querían. Pero eso es una mentira. Es una mentira absoluta porque mira que un personaje como Rahab todo lo que necesita es decir Dios es Dios de dioses. En nuestro tiempo sería decir Jesús es el Señor y es mi Salvador. Y solo hacer eso, y tal vez no lo entiendas a primeras, de buenas a primeras, tal vez no te pase lo de José que ve todo el final de la foto, pero solo por darte la oportunidad de hacer parte de esta familia, puedes terminar haciendo parte de ese gran plan como Rahab, que Jesús desciende de ella. Y finalmente, quiero hablarles del final de esta galería. Ahora sí vamos a leer Hebreos 11, versículos 35 al 39. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada.
Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y este final de Hebreos lo he llamado la iglesia por la que Jesús no regresó. Se calcula que Hebreos fue escrito entre el 60 y el 70 después de Cristo. Mismo periodo de tiempo que corresponde con el reinado del emperador Nerón en Roma, uno de los emperadores que persiguió a los cristianos con más ferocidad. Y bueno, en el 64, puntualmente en el 64 después de Cristo, estamos hablando ya de la segunda generación de cristianos, de estos cristianos de la iglesia de Hechos que ya estaban empezando a pasar la posta y que era una iglesia completamente perseguida. En el 64 hubo un incendio que no está claro que haya sido Nerón el que lo haya causado. Muchos creen que sí, porque el hombre quería como remodelar toda la ciudad, le parecía que estaba fea y parece que quemó todo. Eso no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que la gente creía que Nerón lo hizo. Y se los quiero poner en palabras del historiador Tácito, contemporáneo de Nerón. Dice: sin embargo, ni por industria humana, ni por larguezas del emperador, ni por sacrificios a los dioses, se lograba alejar la mala fama de que el incendio había sido mandado. Así pues, con el fin de extirpar el rumor, Nerón se inventó unos culpables y ejecutó con refinadísimos tormentos a los que, aborrecidos por sus infamias, llamaba al vulgo cristianos. Así pues, se empezó por detener a los que confesaban su fe. Luego, por las indicaciones que estos dieron, toda una muchedumbre quedaron convictos, no tanto del crimen de incendio, cuanto de odio al género humano, porque a los cristianos los consideraban que odiaban a la humanidad. Su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos cubiertos de pieles de animales eran desgarrados por los dientes de los perros. Otros, clavados en cruces, eran quemados al caer el día, a guisa de luminarias nocturnas, es decir, los cogían de lámparas por la noche. Para este espectáculo, Nerón había cedido sus propios jardines y celebró unos juegos en el circo, mezclado en atuendo de auriga entre la plebe o guiando él mismo su carro. De ahí que, aún castigando a los culpables y merecedores de los últimos suplicios, se les tenía lástima, pues se tenía la impresión de que no se los eliminaba por motivo de pública utilidad, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Esa era la persecución que tuvo que vivir esa iglesia a la que posiblemente el escritor de Hebreos estaba hablando en esto que les leí. Les quiero contar otra historia rápidamente, la historia de Policarpo, uno de los mártires de esa iglesia de segunda generación. Cuando atrapan a estos cristianos, había dos corrientes en la época. Algunos decían: pues me muero en nombre de Jesús y ¿qué? Maten. Habían otros que decían: no quisiera dar mi vida, pero si me toca, lo voy a hacer con gusto. Policarpo era de estos segundos. De los primeros está Germanicus, que cuando atrapan a esta iglesia de Roma, a Germanicus le dicen: niegue a Cristo. Él dice: no voy a negar a Cristo, y si me van a matar, mátenme ya. Y lo botan a los leones y lo despedazan. Y la gente se enardece porque ¿cómo puede ser tan ferviente seguidor de Cristo? Claro, en este momento era una confesión profundamente atea, porque no se inclinaba ni ante el emperador ni ante los otros dioses romanos. Y así empieza esta persecución a Policarpo. Y Policarpo corre y huye y escapa hasta que Dios le muestra que va a terminar siendo un mártir, va a terminar dando su vida. Cuando lo atrapan, después de haberlo golpeado un poco, el juez le dice: niegue a Jesús y sirva el incienso al emperador. Y Policarpo dice esto: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años, ya era un viejo, y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firmemente en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó: que vengan las fieras, porque
no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtieran del mal al bien. El gobernador contestó: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Y contesta Policarpo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Iglesia que está dispuesta a entregar su vida. Si no hemos visto una iglesia que carece en edificios, en misiones, en obras, pero al final no se atreve a llegar a las últimas consecuencias por la causa de Cristo. Iglesia, no tengamos miedo. No tengamos miedo de no seguir el ejemplo de nuestro Maestro, de Jesús, de dar nuestra vida. Tengamos más miedo de no querer hacerlo. Y oremos. Padre, gracias. Gracias porque podemos confiar en que tú tienes un plan, Señor. Y acrecienta nuestra fe, como dijeron los discípulos. Acrecienta nuestra fe, que podamos confiar en ti hasta llegar a las últimas consecuencias, Señor. Que podamos ser como la iglesia de los días antiguos, que no nos importe dar testimonio de nuestra fe en donde sea, Señor. Que sepamos cuál es la prioridad, Dios. Que como Abel sepamos darte lo mejor que tenemos para dar, nuestros mejores dones, nuestros mejores talentos, no solo en el interior de estas paredes, Dios, sino en toda la tierra, siendo los mejores políticos, siendo los mejores empresarios, siendo los mejores artistas, Señor. Padre, que como Abraham podamos obedecerte cuando nos hablas, a pesar de que sea difícil, a pesar de que a veces no tenga sentido. Y Dios, si estamos viviendo en este momento en oscuridad, Dios, si no entendemos por qué pasan las cosas, Señor, acrecienta nuestra fe. Ayúdanos a confiar más, Padre, que podamos ver que tú estás trabajando en nosotros, que aunque no lo podamos ver, tú estás obrando, Señor. Y que, Padre, como ocurrió con todos estos mártires, Señor, podamos decir también como Pablo al final: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y que cuando nos encontremos contigo, así como dices de estos personajes en Hebreos, puedas decir también de nosotros: el mundo no era digno de ellos.